Buenos días, alumnos. Para los que no me conocen, mi nombre es Betiana Areñú y soy la profesora de la cátedra o materia Lengua y Literatura de primer año. ¿Sí? La verdad es que es un gusto para mí estar haciendo esta video clase para ustedes. Eh, Más gusto sería poder encontrarnos en el aula, pero bueno, eh, debido a lo que está sucediendo, a esta pandemia por la que estamos atravesando a nivel mundial, el coronavirus o COVID-19, se nos hace, se nos hace difícil poder encontrarnos en el aula. Como todos ustedes ya saben, esta enfermedad que nos está afectando a casi la mayoría, para la única manera de cuidarnos es quedándonos en casa, evitando el contacto físico, lavándonos las manos. Si vamos a salir de nuestras casas por algún motivo, ya saben que tienen que usar tapaboca porque es una herramienta más que nos ayuda a cuidarnos, a nosotros y a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Pero bueno, en fin, volviendo al tema, en esta oportunidad lo que vamos a trabajar es la clase de palabras, más precisamente el sustantivo. A lo largo de la videoclase lo que ustedes van a encontrar es contenido teórico, pero también actividades que deberán resolver, ¿sí? Yo les envié el archivo, en el archivo tienen todas las indicaciones de igual manera, de la fecha para la entrega también están ahí, como también el contacto, ya sea mi WhatsApp o mi correo electrónico. Bueno, comencemos. Como les decía, las clases de palabra, haré una muy breve introducción sobre este tema. Las palabras que usamos habitualmente para expresarnos, ya sea de forma escrita o de forma oral, tienen características diferentes. Todas tienen características diferentes. Por lo que es necesario y resulta importante que sepamos diferenciar esas características que tienen las palabras que usamos. Esto nos ayuda a comprender el funcionamiento de la lengua, como también a expresarnos mejor, de una mejor manera, a comunicarnos mejor. Los sustantivos es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Como ya les había adelantado. Los sustantivos son palabras que nombran seres, personas, objetos, lugares, sentimientos, acciones y cualidades. Por ejemplo, gato, campo, alegría, ¿sí? La clasificación de los sustantivos. Esta clase de palabras se clasifica según lo que nombran. Entonces encontramos los sustantivos propios, que son los que nombran de forma individual algún sujeto u objeto, lo identifican para diferenciarlo de otros de la misma especie, digamos. Espero que me entiendan. Siempre se escriben con mayúscula. Porque nombran, ya les digo, a personas, a lugares, por ejemplo, Juan, Colombia, Argentina. Si tenemos un perro que se llama Colita,
Colita va con mayúscula porque es un sustantivo propio, porque es el nombre de nuestro perro. ¿Sí, chicos? Después tenemos los sustantivos comunes. Estos son los que nombran de manera general elementos de la misma clase. Siempre se escriben con minúscula, ¿sí? Por ejemplo, ventana o mesa. Bueno, los sustantivos comunes a su vez se pueden dividir en concretos, que son los que nombran seres u objetos que se pueden percibir por los sentidos. Por ejemplo, la lluvia. Los sustantivos abstractos son los que nombran ideas, sentimientos, no tienen presencia física. Por ejemplo, razonamiento, libertad, felicidad. Esos son sustantivos abstractos. Después también tenemos los sustantivos individuales, que son los que nombran de manera particular o singular a un solo elemento. Por ejemplo, pájaro. Después tenemos los sustantivos colectivos, que son los que nombran un grupo o forman o nombran de manera global a un mismo elemento. Por ejemplo, bandada. Bandada sería el sustantivo colectivo de pájaro. Veamos. Bueno, veamos algunos ejemplos. Como les decía, ¿no es cierto? Los sustantivos propios son los que nombran a personas, a lugares, provincias, países, ciudades, pueblos, a nuestras mascotas. Acá, por ejemplo, tenemos América y María. Los sustantivos comunes, que son los que nombran de manera general, digamos. Que en este ejemplo tenemos un animal, el oso, y un lugar, la ciudad, por ejemplo. Pues tenemos los concretos, que recuerdan cuáles eran los concretos, los que se pueden percibir por los sentidos. ¿Ok? Silla, zapato, que puede ser otra cosa, puerta. Después tenemos los sustantivos abstractos. Un ejemplo de estos puede ser maldad, amor, como ya le había dicho, son los que no se perciben, digamos, que nombran sentimientos, mejor dicho, disculpen, son los que nombran sentimientos. Después tenemos los individuales, que son los que nombran a una sola cosa, o ya sea animal, lo que sea, chicos. Por ejemplo, pez, pino, cerdo, libro. Y el colectivo de esos sustantivos individuales, los sustantivos colectivos serían, por ejemplo, de pino, pinar. De pez, banco de peces. De cerdo, piara. Y de libro, biblioteca. Continuemos con las variaciones de los sustantivos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los sustantivos también poseen género y número. ¿Sí? Podemos definirlos como femenino y masculino, como singular y plural. Vamos a hablar sobre el género.
El género masculino está marcado por un morfema, O. Por ejemplo, perro. Y el género femenino está marcado por el morfema A. Por ejemplo, perra. Hagamos un paréntesis acá, porque tal vez ustedes se estarán preguntando qué es un morfema. Entonces, este paréntesis es para aclararle esto. Los morfemas son unidades mínimas con significado dentro de las palabras. ¿Sí? Esas son las unidades mínimas que tienen significado dentro de las palabras. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle en este tema porque eso los vamos a ver más adelante. Así que vamos a continuar con lo que veníamos trabajando. Cuando el sustantivo no tiene un morfema que indique su género, este se define por el adjetivo que lo acompaña. Por ejemplo, el tren urbano es masculino. ¿Sí? Después también, con respecto al género, hay casos en donde el significado se modifica de masculino a femenino. Por ejemplo, si yo digo canasto y canasta, estoy haciendo alusión a un cambio de tamaño del objeto. ¿Sí? Como que canasto sería más grande y canasta sería un poco más pequeña. Estas cosas también las pueden encontrar. Continuemos con el tema de las variaciones. Ahora vamos a hablar del número del sustantivo. Este puede ser singular, es decir, que representa a un solo elemento, o plural, que es cuando representa a más de un elemento. Generalmente el plural de los sustantivos terminados en vocal se forma con el morfema S. Por ejemplo, mesa, mesas, heladera, heladeras. Otro ejemplo, perros, por ejemplo, fuego, fuegos, en fin. Si el sustantivo termina con las vocales I acentuada o U acentuada, se admiten dos maneras de plural. Una es como con la conocida S, agregándole la S al final, y la otra es con ES. Por ejemplo, la palabra ají. Su plural puede ser ajís o ajíes. De cualquiera de las dos maneras está bien dicho. El plural de los sustantivos terminados en consonante se forman con es. Por ejemplo, tren, trenes. ¿Sí? Reloj, por ejemplo, relojes. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Baúl, baúles. Bueno, hay sustantivos que se escriben igual, tanto en singular como en plural. Clímax, por ejemplo, o tórax, o caries. Su plural y su singular es el mismo. Después, otro dato curioso también es que la mayoría de los sustantivos se puede modificar de femenino a masculino, de plural a singular o viceversa. Pero hay algunos casos en los que cambia, el femenino y el masculino cambian. Por ejemplo, caballo y yegua, o actor y actriz. En este caso, sus femeninos
distan mucho de los masculinos. ¿Sí, chicos?